Colosenses 1. La grandeza de Jesucristo. A saludos y acción de gracias. 1-2. Pablo saluda a los cristianos en Colosas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A. Pablo, según lo acostumbrado al escribir cartas en aquellos días, el nombre del autor iba primero. Por lo tanto, el autor era Pablo. Él escribió esta carta mientras estaba bajo la custodia romana. Colosenses 4:3, 4:10 y 4:18, y probablemente la escribió en Roma alrededor del año 63 a.C. Y Pablo probablemente escribió esta carta debido a la visita de Epafras de Colosas. Colosenses 1:7. Es muy probable de que el propio Pablo no haya visitado esa ciudad. Colosenses 2:1. B. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo estaba calificado para escribir esta carta de instrucción a los colosenses debido a que él era un apóstol, aun cuando él no los hubiera conocido personalmente. Y el significado literal de apóstolos es enviado, pero en un sentido más profundo denota a un portavoz autorizado por Dios, alguien a quien se le ha dado la comisión y el poder de actuar en su representación. Bowden. 2. Y el hermano Timoteo. Timoteo fue un honorable acompañante de Pablo, pero no fue un apóstol. A pesar de que Timoteo aparece en los saludos, aún no se ha entendido como que haya participado en la redacción de esta epístola. Se le ha considerado como el que hacía las anotaciones o el escriba del apóstol. Clarke. C. A los santos y fieles hermanos. Cuando Pablo se dirigió a los santos, no hizo distinción entre unos cristianos y otros en la iglesia de los colosenses. Todo verdadero cristiano es un santo. Sin embargo, Pablo podría haber hecho una distinción en la frase, fieles hermanos. Podría referirse a aquellos que no habían abrazado las falsas enseñanzas que tanto preocupaban a Pablo en esta carta. D. ¿Qué están en Colosas? La ciudad de Colosas era quizás la ciudad más pequeña y menos importante a la cual Pablo hubiera escrito. Podría sorprendernos que Pablo haya puesto su atención en los cristianos de Colosas en un tiempo en el cual tenía muchas otras preocupaciones. Aún así, aparentemente pensó que la situación en Colosas era lo suficientemente importante como para captar la atención apostólica. Y Pablo les escribió porque había problemas entre los cristianos en Colosas, pero el problema doctrinal en ocasiones descrito como la herejía de los colosenses es difícil de describir de una manera precisa. Probablemente era una corrupción del cristianismo con connotaciones místicas y legalistas del judaísmo, quizás combinado con el gnosticismo temprano. 2. El ambiente religioso del primer siglo era muy parecido al nuestro. Eran tiempos de mezclas religiosas, con personas que tomaban prestado un poco de esta religión y un poco de aquella religión. La única diferencia era que en el primer siglo uno se unía a un grupo que tomaba prestado. Ahora, en nuestra cultura moderna, es uno mismo el que toma prestado. 3. Sea cual fuera el problema específico, Pablo pensó en la solución, un mejor entendimiento de Jesús. Conocer al verdadero Jesús nos ayuda a mantenernos alejados de las imitaciones, no importa la presentación que tengan. En Colosas, la ciudad de Colosas ni siquiera es mencionada en el libro de los Hechos. Toda nuestra información bíblica acerca de esa iglesia proviene de esta carta y de algunas alusiones en la carta a Filemón. Y de estas fuentes aprendemos de que Epafras era el responsable de llevar el evangelio a los colosenses. Colosenses 1, 6-7. Él era procedente de esa ciudad. Colosenses 4:12. Y también llevó el mensaje a los pueblos vecinos en el valle del Lico, como Hierápolis y la Odisea. Colosenses 4:13. 2. Quizá el mismo Epafras escuchó el evangelio cuando Pablo estuvo en Efeso. Mientras Pablo discutía cada día en la escuela de Tirano, todos los habitantes de Asia oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:10. No sería una sorpresa si algunas personas de Colosas escucharan del evangelio en ese tiempo. 3. Históricamente, Colosas fue una ciudad próspera y famosa por su fabricación de tintas, así como otras ciudades de esa región. Sin embargo, para los tiempos de Pablo, la gloria que tuvo como ciudad estaba en declive. 4. Adam Clarke añade un comentario interesante.
que esta ciudad pereció por un terremoto. Después de un corto tiempo de que esta carta fue escrita, de esto da testimonio Eusebio. Tácito también menciona este terremoto, el cual ocurrió alrededor del año 60 después de Cristo. F. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo de Pablo era familiar pero corazón. La gracia es la buena voluntad incondicional de Dios hacia los hombres y mujeres, la cual se expresa de manera decisiva en la obra redentora de Cristo. Bros. Y esta carta llena de amor y preocupación escrita a una iglesia que Pablo no había plantado ni visitado muestra el poder del amor cristiano. Pablo no necesitaba ver o conocer directamente a estos cristianos para amarlos y preocuparse por ellos. 2. 3. El hábito de oración de Pablo por los colosenses. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. A pesar de que Pablo no conocía a la gran mayoría de ellos, los cristianos de Colosas estaban en la lista de oración de Pablo. Oraba por ellos no solo a menudo, sino siempre. D. Damos gracias. Cuando Pablo oraba por los colosenses, lo hacía lleno de gratitud. Quizá aquellos que oran más terminan teniendo más razones para agradecer a Dios. 4-8. El porqué de la gratitud de Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Habiendo oído, Pablo estaba agradecido por su fe en Cristo Jesús y su amor por todos los santos. Una fe genuina en Jesús siempre llevará como compañero a un verdadero amor por el pueblo de Dios. B. A causa de la esperanza, Pablo estaba agradecido por la esperanza que les estaba guardada en los cielos. Él estaba agradecido cuando tomaba en consideración el destino de los cristianos de Colosas. Y hemos de notar la familiar tríada de fe, esperanza y amor. Estas no eran solamente ideas teológicas de Pablo, esta tríada dominaba su pensamiento cristiano. C. De la cual ya habéis oído por la palabra verdadera. Pablo estaba agradecido de que su destino eterno fuera afectado por la verdad del Evangelio, traída por Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras. Y Epafras es descrito como un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esto no significaba que Epafras era superior a los otros cristianos en Colosas. La palabra ministro no significa superior, significa uno que sirve. D. Y lleva fruto. Pablo estaba agradecido de que el Evangelio estaba llevando fruto por todo el mundo, aun cuando Pablo estaba en una prisión romana. Y la frase, a todo el mundo, era una hipérbole legítima, ya que el Evangelio se estaba esparciendo por todo el Imperio Romano. Robertson. 2. La doctrina del Evangelio es representada como un viajero, que tiene el objetivo de visitar todo el mundo habitable. Tan rápido es este viajero en su camino, que ya casi ha terminado de visitar todos los países bajo el dominio romano, y seguirá viajando hasta que haya proclamado su mensaje a toda persona, toda tribu, toda nación y toda lengua. Clarke. D. La oración de Pablo por los cristianos colosenses. 1, 9-11, Pablo intercede ante Dios por los colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En primer lugar, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, informados a través de una inteligencia espiritual verdadera. Conocer a Dios y lo que Él requiere de nosotros es nuestra primera responsabilidad.
Y, si tú lees esta carta de principio a fin, observarás que Pablo alude frecuentemente al conocimiento y a la sabiduría. Dirigió su atención en oración al punto en el que se juzgaba que la iglesia era deficiente. Él no los tendría por ignorantes. Él sabía que la ignorancia espiritual es una constante fuente de error, inestabilidad y tristeza, y por lo tanto deseaba que ellos fueran instruidos debidamente en las cosas de Dios. Spurgeon. B. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. En segundo lugar, Pablo oró para que ellos pudieran vivir de acuerdo al mismo conocimiento que ellos habían recibido, que vivieran en un caminar como es digno del Señor. Y este es un patrón familiar, repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. Nuestro andar se basa en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de su voluntad. Se llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la manera en que podemos agradar en todo a Dios y la manera en que podemos andar dignamente. Y esto hace referencia a un pensamiento de Jesús en Juan 15, 7-8, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. 2. Llevando fruto en toda buena obra. Aquí hay suficiente lugar para extenderse en toda buena obra. ¿Tienes la habilidad para predicar el Evangelio? Predícalo. ¿Un niño pequeño necesita consuelo? Consuélalo. ¿Puedes ponerte de pie ante miles y vindicarles la gloriosa verdad? Hazlo. ¿Hay algún santo humilde que necesite un poco de la comida de tu mesa? Envíasela. Deja que las obras de obediencia, de testimonio, de celo, de caridad, de piedad y de filantropía sean encontradas en tu vida. No selecciones cosas grandes como tu línea especial, sino glorifica al Señor también en las pequeñas, llevando fruto en toda buena obra. Spurgeon. De fortalecidos con todo poder, mientras andamos como es digno del Señor, su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presenten en la vida, y para soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias, paciencia y de las personas, longanimidad, con gozo. 2, 12-14, la gratitud específica de Pablo hacia el Padre. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos, en la administración divina, el Padre es mencionado en conexión con su amplio plan de redención. Él es la persona de la Trinidad que da inicio al plan de los siglos. B. Para participar de la herencia de los santos, es el Padre quien nos hace aptos, y no nuestras propias obras. Obtenemos esto como una herencia, en vez de ganarla como un salario. C. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Los cristianos han sido librados del dominio de Satanás. La palabra da a entender que fue un rescate hecho por un poder soberano. Y otro lugar donde se usa esta misma frase para potestad de las tinieblas es en Lucas 22:53, en donde Jesús habló de las tinieblas que rodean su arresto y pasión en los mismos términos. Estas palabras se refieren a las siniestras fuerzas que marchaban en su contra para un decisivo combate en el reino espiritual. Bros. 2. La potestad de las tinieblas puede ser vista en sus efectos, y para aquellos que han sido librados de la potestad de las tinieblas, estos efectos debieran ser cada vez menos evidentes en la vida. La potestad de las tinieblas nos aletarga. La potestad de las tinieblas es hábil para ocultar. La potestad de las tinieblas aflige y deprime al hombre. La potestad de las tinieblas nos puede fascinar. La potestad de las tinieblas da valentía a algunos hombres. 3. Amados, nosotros aún somos tentados por Satanás, pero ya no estamos bajo su poder. Tenemos que luchar contra él, pero ya no somos sus esclavos. Él no es nuestro rey, él no tiene derecho sobre nosotros, nosotros no le obedecemos, nosotros no escucharemos a sus tentaciones. Spurgeon. D. Y trasladado al reino de su amado Hijo, de acuerdo con Barclay, la palabra traducida como trasladado tiene un significado especial en el mundo antiguo.
cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar a la población del imperio derrotado y trasladarla por completo a la tierra del conquistador. Es en este sentido que Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Él. Y, su amado Hijo es una forma hebrea de decir, el amado Hijo de Dios. En quien tenemos redención por su sangre lleva la idea de redención mediante un rescate legal. El precio de nuestra libertad fue pagado por la sangre de Jesús. Y esta es una razón por la cual el declarar la sangre de Jesús en un sentido correcto, no en un sentido mágico o supersticioso, tiene un gran significado en la guerra espiritual. Muestra el recibo de nuestra compra legal como gente redimida. 2. Una de las grandes preguntas difíciles de la teología es, ¿a quién se le pagó el precio? Algunos dicen que fue Dios quien recibió el precio del rescate, pero éramos prisioneros del reino de Satanás. Otros dicen que fue Satanás quien recibió el precio del rescate, pero, ¿qué le debe Dios a Satanás? Esta pregunta probablemente solo extiende la metáfora demasiado lejos. El perdón de pecados. La palabra traducida como perdón viene de la antigua palabra griega apesis, la cual se refiere literalmente a enviar lejos. Nuestro pecado y nuestra culpa es enviada lejos por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y, por lo tanto, habla de la remoción de nuestros pecados de nosotros, para que ya no haya barreras que nos separen de Dios. Bowden. 3. 15 a 20. La meditación de Pablo sobre la persona y la obra de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es. Pablo empezó dándole gracias al Padre por su plan de redención, Colosenses 1:12. Pero él no podía hacer eso sin pensar también en el Hijo, quien es el gran Redentor. Y muchos eruditos piensan que Colosenses 1:15-20 vino de una poesía o de un himno de la iglesia primitiva, el cual describía lo que los cristianos creían acerca de Jesús. Esto es muy posible, pero no se puede comprobar de una ni de otra manera. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra traducida como imagen, del antiguo griego aikan, expresaba dos ideas. Semejanza, como en la imagen de una moneda o el reflejo en un espejo. Manifestación, en el sentido de que Dios se revela plenamente en Jesús. Y, si Pablo hubiera querido decir que Jesús era meramente similar al Padre, hubiera utilizado la antigua palabra griega homoioma, la cual habla meramente de apariencia similar. La palabra más fuerte que se usa aquí prueba que Pablo sabía que Jesús es Dios así como Dios el Padre es Dios. Esto significa que Jesús es el sello mismo de Dios el Padre. Robertson. 2. Dios es invisible, lo cual no significa meramente que no puede ser visto por nuestros ojos materiales, sino que Él es incognoscible. En el Cristo exaltado, el Dios incognoscible se hizo conocido. Pic. 3. Según Barclay, el antiguo judío filósofo Filo equiparó el aikan de Dios con el logos. Pablo utilizó esta importante y significante palabra con un gran propósito. C. El primogénito de toda creación. Primogénito, de la antigua palabra griega prototokos, puede describir prioridad en el tiempo o supremacía en importancia de rango. Como Pablo la usó aquí, probablemente tenía ambas ideas en mente, con Jesús existiendo antes de todas las cosas creadas y con Jesús siendo de un orden supremamente diferente a todas las cosas creadas. Y primogénito se usa para Jesús en Colosenses 1:18, Romanos 8:29, Hebreos 1:6 y Apocalipsis 1:15. 2. De ninguna forma el título de primogénito indica que Jesús es menos que Dios. De hecho,
Los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé que el primogénito del mundo, Rabino Bechai, citado en Lichtfot. Los antiguos rabinos utilizaban la palabra primogénito como un título mesiánico. Dios dijo, así como hice de Jacob un primogénito, Éxodo 4:22, así también haré al rey Mesías un primogénito. Salmos 89 horas y 28 minutos. R. Nathan en Shemot Rabba, citado en la Itzt. 3. El uso de esta palabra no muestra lo que Ario argumentaba, que Pablo consideraba a Cristo como una criatura como toda la creación. Es más bien la fuerza comparativa, superlativa, de proutos la que es usada. Robertson. 4. El obispo Lightfoot, un notable erudito griego, sobre el uso de las palabras aikan, imagen, y prototokos, primogénito, como la persona de Cristo fue la respuesta divina tanto a los cuestionamientos filosóficos del judío alejandrino como a las esperanzas patrióticas de los palestinos. Estas dos corrientes de pensamiento se encuentran en el término prototokos como aplicado a nuestro Señor, quien es tanto el verdadero Logos como el verdadero Mesías. Laitzt. Y la palabra prototokos en su sentido primario expresa prioridad temporal, y luego, debido a los privilegios del primogénito, gana el sentido adicional de dominio. Es dudoso que la palabra conserve algo de su significado original aquí. Pic. D. Porque en él fueron creadas todas las cosas. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. Él mismo no es un ser creado. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más. Y los cometas tienen rastros de vapor de hasta 10.000 millas de largo. Si pudieras atrapar todo ese vapor y lo pusieras en una botella, la cantidad de vapor realmente presente en la botella ocuparía menos de 1 pulgada cúbica de espacio. 2. Los anillos de Saturno tienen 500.000 millas de circunferencia, pero solo un pie de grosor. 3. La estrella Antares es 60.000 veces más grande que el Sol. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de tenis, la estrella de Antares sería del tamaño de una casa. 4. Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de playa y fuera puesto en lo más alto del edificio Empire State, el grupo de estrellas más cercano estaría tan lejos como lo está Australia del edificio Empire State. V. Una estrella conocida como LP 327 a 186, también llamada enana blanca, es más pequeña que el estado de Texas. Aún así es tan densa que si se trajera un pie cúbico de ella a la Tierra, pesaría más de 1.5 millones de toneladas. La Tierra viaja alrededor del Sol aproximadamente 8 veces la velocidad de una bala disparada con un arma. 7. Hay más insectos en una milla cuadrada de tierra rural que seres humanos en toda la Tierra. 8. Las abejas hacen su propio aire acondicionado. Cuando el clima se pone caliente, y amenaza con derretir la cera en el panal, un grupo de abejas se dirigiría a la entrada del panal y otro grupo se quedaría adentro. Entonces agitarían sus alas todas juntas, haciendo una corriente que saque el aire caliente del panal e introduzca aire más frío adentro. 9. Un solo cromosoma humano contiene 20.000 millones de bits de información. ¿Cuánta información es esa? Si fuera escrita en libros ordinarios, en un lenguaje ordinario, tomaría alrededor de 4.000 volúmenes. De acuerdo con el escolar griego A.T. Robertson, la frase todas las cosas fueron creadas lleva la idea de que siguen creadas o permanecen creadas. Robertson agrega, la permanencia del universo descansa, entonces, en Cristo mucho más que en la gravedad. Es un universo centrado en Cristo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Como será demostrado en el resto de la carta, la herejía de los colosenses parecía tomada por una angelología elaborada, que efectivamente colocaba a los ángeles como mediadores entre Dios y el hombre. Pablo enfatizó que cualquiera que sea el rango de seres espirituales que pueda haber, Jesús los creó a todos y finalmente todos le responden a él. Y él es antes de todas las cosas, él que es el principio. Siglos después de Pablo, un peligroso, pero popular, maestro llamado Ario afirmó que Jesús no era realmente Dios, y que hubo un tiempo en que él no existía. Pero Pablo entendió correctamente e insistió en que Jesús es antes de todas las cosas y que él mismo es el principio.
Y, como toda la creación existe necesariamente en el tiempo y tuvo un comienzo, y hubo un momento infinito en el cual no existió, lo que fuera antes o anterior a ese tiempo no puede ser parte de la creación. Y el ser que existía antes de la creación, y antes de todas las cosas, toda existencia de cualquier tipo, debe ser el Dios sin principio y eterno. Pero Pablo dice que Jesucristo era antes de todas las cosas. Por lo tanto, el apóstol concibió que Jesucristo es verdadera y esencialmente Dios. Clarke. Y todas las cosas en él subsisten. La idea es que Jesús es el principio que une todas las cosas, y el sustentador personal de toda la creación. Y, por lo tanto, Dios, como el sustentador, es tan necesario para la continuidad de todas las cosas como Dios el Creador lo fue para su producción original. Pero este poder conservador o continuo se atribuye aquí a Cristo. Clarke. H. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Esto describe la relación de Jesús con la Iglesia. Aquí, la cabeza probablemente se refiere al rol que tiene Jesús como fuente de la Iglesia, incluso como nos referimos a la cabeza de un río. Y, para que en todo tenga la preeminencia, este es un buen resumen de los versículos que se encuentran Colosenses 1, 15-18. Y Adam Quack sobre Colosenses 1, 16-17. Ahora, permitiendo que San Pablo haya entendido los términos que utilizó, debe haber considerado a Jesucristo como verdadero y propiamente Dios. A menos que haya una manera secreta de entender los versículos 16 y 17, la cual Dios no ha revelado en ninguna parte, tomados en su sobrio y racional sentido y significado, deben resolver para siempre este punto tan importante. Plenitud, esto se traduce de la antigua palabra griega pleroma, y es solamente otra forma de decir que Jesús es verdaderamente Dios. Y la palabra plenitud era un reconocido término técnico en teología, que indicaba la totalidad de los poderes y atributos divinos. Laixst, citado en Robertson. 2. Según Vincent, pleroma era utilizado por los maestros gnósticos en un sentido técnico para mostrar la suma total de los atributos y poderes divinos. Cristo pudo haber sido clasificado con estas imágenes inferiores de lo divino por los maestros colosenses. De ahí la importancia de la afirmación de que la plenitud de lo divino habita en él. Vincent. 3. Los gnósticos distribuían los poderes divinos entre varios eones. Pablo los reúne todos en Cristo, una total y llana declaración de la deidad de Cristo. Robertson. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La antigua palabra griega para habitase es usada aquí en un sentido de habitar permanentemente. Hay una palabra totalmente diferente para referirse a habitar temporalmente. Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era temporalmente Dios, sino que es permanentemente Dios. Y, dos palabras poderosas. Plenitud es una palabra sustancial, comprensiva y expresiva en sí misma. Y, toda, una pequeña gran palabra que incluye todo. Cuando se combinan en la expresión, toda plenitud, tenemos ante nosotros una riqueza superlativa de significado. Spurgeon. 2. Antes complació al Padre quebrantarlo. Isaías 53 horas y 10 minutos. Ahora complace al Padre que en él habite toda la plenitud de Dios. 3. Así, la frase en él habitase toda plenitud reúne en un gran clímax las declaraciones anteriores: la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación, el Creador, la preexistencia eterna, la cabeza de la Iglesia, el que venció la muerte, el primero en todas las cosas. En esta cumbre nos detenemos, viendo, como Juan, desde Cristo en su plenitud de deidad hasta la exhibición de esa plenitud divina en redención consumada en el cielo. Vincent. 4. La plenitud está en Jesucristo. No en una iglesia, no en un sacerdocio, no en un edificio, no en un sacramento, no en los santos, no en un método o programa, sino en el mismo Jesucristo. Está en él como un punto de distribución, para que los que quisieran más de Dios y de todo lo que Él es lo puedan encontrar en Jesucristo. Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La obra expiatoria de Jesús es plena y amplia. Aún así no debemos tomar Colosenses 1:20 como una aprobación del universalismo. Mediante la sangre de su cruz, de nuevo notamos dónde se hizo la paz. Nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios,
sino que Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Y, sin embargo, no debemos de considerar la sangre de la cruz de manera supersticiosa. No es una poción mágica, ni es la sangre literal de Jesús, literalmente aplicada, la que nos salva o nos limpia. Si fuera así, entonces sus verdugos romanos, al ser salpicados por su sangre, hubieran sido automáticamente salvos, y la cantidad limitada de moléculas de la sangre literal de Jesús limitaría el número de personas que podrían salvarse. La sangre de su cruz nos habla de la verdadera muerte física de Jesucristo tomando nuestro lugar ante Dios. Esa muerte literal en nuestro lugar, y el juicio literal que Él llevó a favor nuestro es lo que nos salva. 4. 21 a 23. Como la grandeza de la obra de Jesús toca la vida de los colosenses. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. A que erais en otro tiempo extraños, la antigua palabra griega traducida como extraños, apellotriomenos, significa literalmente, transferidos a otro dueño. Esta transferencia de propiedad, de Dios a Satanás y a nosotros mismos, nos ha afectado en mente y comportamiento. Y, al pertenecer al linaje de Adán, nacemos siendo extraños delante de Dios. Luego, como individuos, cada uno de nosotros elegimos aceptar y abrazar esa alienación con nuestras malas obras. 2. Que erais en otro tiempo extraños. Esto significa que en Jesús ya no somos extraños. La diferencia entre un creyente y un no creyente no es solamente el perdón, hay un cambio completo de estado. B. Ahora os ha reconciliado. La respuesta de Dios al problema de la alienación es la reconciliación, iniciada por su obra en la cruz. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. En la obra de la reconciliación, Dios no se encontró con nosotros a mitad del camino. Él llega hasta el final para encontrarse con nosotros y nos invita a aceptarlo. Y uno podría usar dos formas de entender la necesidad humana y la salvación de Dios. Podemos ver a Dios como el juez, y nosotros somos culpables delante de Él. Por lo tanto, necesitamos perdón y justificación. Podemos ver a Dios como nuestro amigo, y nosotros hemos dañado nuestra relación con Él. Por lo tanto, necesitamos reconciliación. 2. Ambas formas son verdad y ninguna debiera de ser promovida a expensas de la otra. 3. La expresión de su cuerpo de carne es redundante. Pablo quería enfatizar que esto sucedió por algo que le aconteció a un hombre real en una cruz real. C. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el resultado de la obra reconciliadora de Dios. En conjunto, estas palabras muestran que en Jesús somos puros y ni siquiera podemos ser acusados justamente de impureza. Y la idea de presentarnos santos y sin mancha ante Dios nos lleva a pensar en la terminología usada cuando los sacerdotes inspeccionaban a los sacrificios potenciales. Somos presentados ante Dios como un sacrificio vivo. 2. El deseo de ser salvos significa un deseo de ser hechos santos y sin mancha e irreprensibles. No solamente un deseo de escapar del fuego del infierno en nuestros propios términos. D. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, aquellos que verdaderamente son reconciliados deben de verdaderamente perseverar. El principal enfoque de Pablo es el de continuar en la verdad del Evangelio, firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es importante para los cristianos continuar en una conducta piadosa, pero no somos salvos por nuestra conducta piadosa. Así que es aún más importante para los cristianos continuar en la verdad del Evangelio puesto que somos salvos por la gracia a través de la fe. Y, si el Evangelio enseña la perseverancia de los santos, también enseña que los santos son aquellos que perseveran hasta el fin en Cristo. La continuidad es la prueba de esta realidad. Bros. C. Lo que Pablo hizo por los colosenses. 1. 24. Pablo padece por ellos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo,
que es la Iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo escribió esta carta desde una prisión romana. Él podía ver que sus padecimientos obraban para el bien de otros, así que podía decir que sus padecimientos eran por los colosenses y los otros cristianos. Ve, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. La palabra aflicciones nunca es usada para los sufrimientos que Jesús padeció en la cruz. La mayoría de los comentaristas ven esto como una referencia a la aflicción que Jesús soportó durante su ministerio. Estas aflicciones aún no están completas, y en este sentido Jesús todavía sufre mientras ministra a través de su pueblo. Y Pablo no atribuye valor expiatorio alguno a sus propios sufrimientos por la Iglesia. Robertson. 2. El término, aflicciones de Cristo, nunca es asociado con el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz. Habla, más bien, del sufrimiento del ministerio que Pablo soporta porque representa a Jesucristo. Len. C. Por su cuerpo, que es la Iglesia, Pablo no sufrió por sí mismo en la manera en que lo hubiera hecho un ascético. Más bien, sufrió por el bien del cuerpo de Cristo. Y los ascéticos se enfocan en su santidad, en su crecimiento espiritual y en su perfección. Pablo siguió las pisadas de Jesús y fue una persona centrada en otros. Pablo encontró santidad, crecimiento espiritual y madurez cuando buscó estas cosas para los demás. 2, 25-26. Pablo es un ministro de la Iglesia y revela el misterio de Dios que alguna vez estuvo oculto. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. De la cual fui hecho ministro. Pablo era un ministro, eso es, un siervo del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Él no tomó esa posición por iniciativa propia, sino según la administración de Dios. Dios puso a Pablo en esa posición, él no se puso solo. B. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto. En el sentido bíblico, un misterio no es un acertijo. Es una verdad que puede ser conocida solamente a través de revelación y no por intuición. Ahora puede ser conocido, porque ahora ha sido manifestado a los santos. Y, oculto desde los siglos y edades. Esto nos recuerda que hay aspectos sobre el plan de Dios que no fueron revelados con claridad en el Antiguo Testamento. El misterio específico al cual Pablo se refiere aquí trata con muchos aspectos de la obra de Jesús en su pueblo, pero especialmente el plan de la Iglesia, hacer un solo cuerpo de entre judíos y gentiles, tomados del tronco de Israel, sin embargo, no Israel. 2. El misterio es este, que Dios había diseñado el ofrecer a los gentiles los mismos privilegios que a los judíos, y hacerlo su pueblo, los cuales no eran su pueblo. Esto es lo que Pablo quería decir por misterio. Ve a Efesios 3:3, etc. Clarke. 3:27. Parte del misterio, que Jesús realmente moraría en los creyentes. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La maravilla y la gloria del Jesús que permanece y mora en nosotros no fue revelada con claridad en el Antiguo Testamento, especialmente que Él moraría en los gentiles. Por lo tanto, este aspecto de la obra de Jesús en su pueblo era un misterio que no fue revelado hasta el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Y esta es la maravilla suprema para Pablo, que Dios haya incluido a los gentiles en su gracia redentora. Robertson. 2. Esto significa que Dios es revelado a nosotros en Jesús. Los teólogos clásicos usan el término Deus absconditus para referirse al Dios oculto, el Dios que no puede ser visto o conocido con claridad. El término teológico en latín Deus revelatus se refiere al Dios revelado. En Jesús, el Deus absconditus se ha vuelto el Deus revelatus. B. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta es la esperanza de gloria de los cristianos. No es nuestro arduo trabajo ni nuestra devoción a Dios, ni el poder de nuestra propia espiritualidad. En cambio, es la presencia permanente de Jesús, Cristo en vosotros. 4. 28-29, el lema de Pablo para el ministerio apostólico. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre,
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. A quien anunciamos, este era el enfoque de la predicación de Pablo. Él no predicaba de sí mismo, ni de sus opiniones, ni siquiera sobre un montón de historias entretenidas. Él predicaba de Jesús. B. Amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pablo quería todo el Evangelio para todo el mundo. Él no se detendría en ninguna área, era para todo hombre, y él la presentó en toda sabiduría. Y algunos traducen la palabra amonestando como aconsejando. El verbo griego antiguo nousetonte significa impartir entendimiento, poner en la mente o el corazón. El énfasis está en influir no solo en el intelecto, sino también en la voluntad y la disposición. Describe un medio básico de educación. 2. La obra de amonestar o ayudar a impartir entendimiento era una pasión de Pablo en el ministerio. Hechos 20:31. Es también el trabajo de los líderes de la Iglesia, 1 Tesalonicenses 5:12, y del cuerpo de la Iglesia en general, Colosenses 3:16, siempre y cuando sean capaces de amonestar a otros, Romanos 15:14. C. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta del ministerio de Pablo era traer a la gente a la madurez en Cristo, y no que dependieran de él. Y, por lo tanto, el objetivo de esta epístola, y, de hecho, de toda la obra apostólica es amonestar y enseñar a cada hombre a que se presenten perfectos en Cristo, porque eso conlleva al perfeccionamiento de toda la Iglesia. Morgan. 2. Este trabajo era para todo hombre. En contraste, los falsos maestros en Colosas creían que el camino a la salvación era tan complicado que solo podía ser entendido por unos cuantos, los cuales formaban en cierto sentido una aristocracia espiritual. Bowden. D. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La obra de Pablo estaba llena de la potencia poderosa de Dios. Pero la potencia de Dios en su vida no significaba que Pablo no hiciera nada. Él trabajó duro según la potencia de Él. Y la palabra luchando, cuya raíz puede significar competir en los juegos, lleva, a partir de entonces en Pablo, la idea de competición atlética. Pablo no realiza su trabajo a medias, esperando vagamente que la gracia llene los huecos en los que él es demasiado perezoso para trabajar.